Vale, por favor. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Hace unos años atrás iba en un avión y iba a dar unas conferencias y entonces la sobrecargo se puso ahí frente a mí y comenzó a decir lo que siempre dicen, ¿no? O sea, las instrucciones para en casos de seguridad y todo eso. Y yo la ignoré completamente mientras ella hablaba y daba las instrucciones. Y estaba estudiando mis notas para las conferencias que iba a dar. Nunca levanté mi vista para verla. Finalmente, cuando terminó, estaba guardando sus cosas y estaba tan cerca de mí que me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le digo, adelante, claro. Y dice, ¿es usted conferencista? Y la verdad que cuando me dijo, ¿es usted conferencista? Mi ego se infló, ¿verdad? Que, mira, ya se me nota que soy conferencista. Y nunca voy a olvidar lo que me dijo esa muchacha. Me dijo, solamente le deseo que las personas a las que usted les va a hablar le hagan el mismo caso que usted me hizo a mí. Bueno, pues esta mañana estoy ante maestros y predicadores y solamente les deseo. Estaba predicando en un evento de la zona norte. Y cuando terminé de predicar, un pastor de Chihuahua me dijo, oiga pastor, ¿no me puede regalar sus notas? Me dijo. Dijo, para tomar algunas ideas. Y le digo, mire pastor, si no me dice que quiere mis notas para predicar todo mi sermón, no se la voy a regalar. Dijo, la verdad que sí, dijo, pero me daba pena decírselo. Entonces esta mañana yo les prometo que les vamos a hacer llegar íntegro el contenido a través de una forma digital. Y van a ocurrir dos cosas. Usted podrá tener este material en una forma digital y lo podrá modificar o poner el tamaño de su letra que usa y lo que usted quiera. O bien, le evitaré tener hojas ahí que quizá ni le interesan o de una conferencia que a lo mejor ni le gustó. Pero por medio de Obed vamos a hacer llegar el archivo para que nos puedan auxiliar, quizá por medios regionales o seccionales, y todos ustedes puedan tener este material. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amado, en esta mañana queremos darte gracias. Verdaderamente, Señor, nos has rodeado de tu favor y de tu misericordia. No solamente nos salvaste, que eso fue increíblemente grande, pero también comenzaste a fijarte en nosotros y nos has tenido por fieles poniéndonos en el ministerio. Muchos de los que estamos aquí, Señor, pensamos que había otros más capaces, con más recursos que lo pudieron haber hecho, pero tú te fijaste en nosotros. Y nosotros no queremos defraudarte en esa confianza que tú has depositado. Queremos hacerlo bien. Queremos que cuando llegue el día de la rendición de cuentas, podamos hacerlo con alegría. Queremos, Señor, llegar con cosecha. Y gracias porque estos talleres, Señor, son precisamente esas capacitaciones que en tu amor preparas para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, cualquier arrogancia, cualquier sentimiento de no necesito o ya lo sé todo, se ha echado de nuestras vidas y podamos saber, Señor, que podemos aprender, que podemos crecer.
y que podemos ser mucho más efectivos cuando tomamos estos tiempos que tanto necesitamos. Esta mañana queremos decir, como dijo tu siervo hace miles de años: háblanos, Jehová, que tus siervos te estamos escuchando, en el nombre de Jesús. En el libro del Éxodo, hermanos, capítulo 25, no lo busquen, Dios dio una orden a Moisés que construyera un tabernáculo que ellos debían levantar en el desierto. Y me llama la atención que después de una serie de rigurosas especificaciones, hasta nos parecen, hermanos, tediosas a veces, cuando uno lee toda la instrucción que Dios le da a Moisés, algo así y así y así y así, es tan, pero tan específico. Y que cuando Dios le dio todas las especificaciones, le dijo a Moisés: mira y haz. Mira y haz. Pero haz conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, no quiero que me hagas un tabernáculo a tu imaginación, no quiero que me hagas un tabernáculo a tus ideas, no quiero que construyas algo a tu arbitrio o a tus formas. Quiero que lo hagas conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Porque el diseño del tabernáculo era de acuerdo a una copia. Y no solamente una copia, pero una sombra de una realidad celestial. Entonces Moisés tuvo que captar las instrucciones de Dios, porque lo que él tenía que hacer aquí era una copia de una realidad celestial. Por eso dice el libro de la epístola a los Hebreos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, yo encuentro que en el libro de los Hechos, particularmente en ese gran día llamado el día del Pentecostés, lo ocurrido ese día debe tomarse como un modelo para la iglesia de todos los tiempos. Tenemos que volver al libro de los Hechos y ver cuál es el modelo que Dios nos dio y empezar a hacernos una serie de preguntas. Y una buena pregunta que deberíamos hacernos cuando miramos al modelo en el día del Pentecostés, preguntarnos: ¿cuándo nos distanciamos del modelo? ¿Cuándo empezamos a empoderarnos nosotros de la iglesia o del rumbo, cuando sencillamente tenemos un modelo? Y Dios dice: te voy a dar un modelo de lo que yo quiero que sea mi iglesia todo el tiempo hasta el día de mi venida, porque el día del Pentecostés, ese día, Dios determinó el carácter que su iglesia debería tener. Era tan importante este acontecimiento que Cristo mandó a sus discípulos que esperaran en la peligrosa Jerusalén, que era en ese momento, hasta que todo esto aconteciera. Y les dijo que era necesario permanecer allí, y esto era como una experiencia humillante para muchos de los discípulos que decían: pero yo ya terminé mis 3 años de instituto, pero es que mi maestro principal fue Jesús, pero es que yo ya estoy capacitado, pero es que yo ya estoy listo, pero es que yo ya estoy preparado. Y Jesús les dijo: no, Señor, usted se espera, porque lo más importante está por venir. Era necesaria la venida del Espíritu Santo, y Cristo les manda que esperen en Jerusalén hasta que todo esto aconteciera, porque la iglesia nace en el Pentecostés, y la iglesia solo podrá mantener su esencia cuando es fiel y apegada a ese origen. El libro de los Hechos revela al protagonista, y no es Pedro, y tampoco es Pablo, y tampoco es ningún personaje que pueda adjudicarse gloria y reconocimiento
Porque el papel principal, el protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Su presencia es esencial. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 19 validan el fundamento de la doctrina pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo. Y siempre la presenta como una experiencia subsecuente al nuevo nacimiento. Yo sé que ahorita hay muchas corrientes y yo sé que ahorita hay muchas posturas, pero no hay una sola ocasión en la Biblia que mencione algo diferente. El bautismo con el Espíritu Santo siempre fue una experiencia subsecuente del nuevo nacimiento, confirmando que la conversión y el bautismo del Espíritu Santo son experiencias separadas. Hay que ser salvo y luego bautizado con el Espíritu Santo. Pero alguien dirá, pero yo conozco a alguien, o quizá fue tu caso, que el día que aceptó a Cristo fue bautizado con el Espíritu Santo, y yo lo creo. Pero primero fuiste salvo y luego fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Entonces se puede afirmar unas 3 o 4 cosas que yo quiero compartir con ustedes acerca del movimiento del Pentecostés y su teología pentecostal. Número 1, que el movimiento Pentecostés inicia, pero no termina con el don de lenguas. Diga conmigo vigencia. Diga conmigo vigencia. Es decir, ciertamente el movimiento Pentecostés inicia con el don de lenguas, pero no termina allí, porque la teología pentecostal sustenta el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Y después de haber leído la Biblia hasta este momento de mi vida por 28 veces, de principio a fin, yo no he encontrado un solo pronunciamiento bíblico que indique el cese de esta experiencia para la iglesia. Mucho cuidado, jóvenes. Mucho cuidado, nuevos predicadores. Mucho cuidado, estudiantes de institutos bíblicos, cuando empiezas a considerar la posibilidad de que esto ya no es para nuestro tiempo. Que es absurdo que una persona inteligente y racional esté hablando en lenguas como lo hace. Que te parezca hasta grotesco que tus amigos de la universidad vayan a tu iglesia y escuchen eso y te dé vergüenza. Son los tiempos en los que nos estamos moviendo. Son los tiempos en los que se están abrazando otro tipo de posicionamientos. Pero la verdad, no existe un solo pronunciamiento bíblico que indique el cese de esta experiencia para la iglesia. Porque una evidencia de la vigencia de las lenguas para todo el periodo de la iglesia se desprende de Efesios capítulo 5 con un imperativo muy contundente cuando dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Entonces, ¿para cuánto tiempo es la vigencia? La vigencia para todo el tiempo que dure la iglesia, hasta que Cristo venga por su iglesia. Así que no es un momento, no fue una ocasión en Pentecostés, no fue una temporada, como otros lo proponen, en la era apostólica, sino que es una vigencia para cada uno de nosotros. Pero la segunda cosa que se desprende del texto, hermanos, es que la experiencia se complementa con la proclamación del Evangelio. Algunos hermanos, para explicar por qué son pentecostales, lo único que saben decir es: porque hablo en lenguas. Pero la glosolalia no puede ni debe ser por sí sola la definición del pentecostalismo. El pentecostalismo es mucho más, hermanos, que hablar en lenguas. No es la única razón por la que somos pentecostales. Fue muy pentecostal la experiencia vivida, pero también fue muy pentecostal la predicación de la verdad divina.
¿Qué hizo la iglesia cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo? La proclamación del Evangelio. Si alguien me dice, hermano, yo soy bien pentecostal porque hablo mucho en lenguas, pero ¿proclamas el Evangelio? No, entonces no eres tan pentecostal. Porque pentecostal es una experiencia, pero pentecostal es un estilo de vida que proclama el Evangelio donde quiera que se encuentre. Por ejemplo, en cuanto ocurre el evento, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ahora es un hombre lleno del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, hermanos, porque la gente dice, están borrachos, pero Pedro lleno del Espíritu Santo. No estaba embriagado de vino, en lo cual hay disolución. Estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, le puso a este pescador, hombre sencillo, pasajes, y empezó a sacar pasajes de la Biblia. Sacó pasajes de Joel, pasajes del Salmo 16, pasajes del Salmo 110. Y llama la atención, hermanos, que aunque la ocasión era el derramamiento del Espíritu Santo y el don de lenguas, Pedro mantiene la centralidad de Cristo en su mensaje. Porque no hay rivalidad en la Trinidad. En la economía de la Trinidad no existe eso. Yo no encuentro a nadie más cristológico que al Espíritu Santo. Y no encuentro a nadie más neumatológico que a Cristo. Y la gente está preguntando, ¿qué está pasando aquí? El protagonista en ese momento es el Espíritu Santo, pero Pedro mantiene la centralidad de Cristo en su mensaje y concluye su sermón diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Me encanta cuando Pedro, el que le había negado, aquel que le dijeron, tú eres de ellos porque hablas como los cristianos. Y dijo, pues si el problema es que hablo como los cristianos, dejaré de hablar como cristiano. Y comenzó a maldecir. Y entonces la gente dijo, no es cristiano. Y lo dejaron libre. Ese es el Pedro que hay un momento, hermanos, búsquenlo en los evangelios, hay un momento en que las miradas se cruzan. La mirada de Jesús y la mirada de Pedro. Así lo dice un evangelio. Se ven. Y Pedro se siente desnudo, se siente traidor, se siente que le ha fallado a aquel a quien le dijo que nunca le iba a fallar, aquel que dijo que aunque todos se escandalizaran, él nunca lo haría. Y dice la Biblia que fue y lloró como amargamente. Pero ya no es ese Pedro. Ahora el Espíritu Santo vino a su vida, le ha bautizado, le ha dado el poder prometido por Cristo. Y ahora dice, tienen que saber que a este Jesús que fue anunciado por los profetas, este Jesús que fue concebido por el Espíritu Santo, este Jesús que nació en un pesebre, este Jesús que fue bautizado en el Jordán, este Jesús que fue llevado por el Espíritu al desierto, este Jesús que fue tentado por Satanás, pero venció con la palabra. Este Jesús que convirtió el agua en vino. Este Jesús que sanó a los enfermos, que liberó a los endemoniados, que arruinó velorios, que calmó la tempestad, que perdonó pecados, que alimentó a la multitud con unos peces y panes, que anduvo por la tierra haciendo bienes. Este Jesús que enseñó los principios más grandes de la humanidad, que lloró por un amigo, que oró por mí, que enseñó con los hechos, que nos dejó un pan y una copa para recordar su obra. Este Jesús que conoció la traición, que puso su vida y la volvió a tomar, que cargó con mis pecados para redimirme porque yo no podía. Este Jesús que se dejó clavar en una cruz, este Jesús que sabe lo que es la muerte, este Jesús que resucitó de entre los muertos, que dejó una tumba vacía, que ha cumplido su palabra de estar conmigo hasta el fin de los días.
Este Jesús que envió al Espíritu Santo, que está sentado a la diestra de Dios reinando, que pronto viene a buscarme. Este Jesús que tiene ojos como llamas de fuego, cabellos blancos como nieve y pies como bronce. Este Jesús que tiene nombre, que es sobre todo nombre. Porque dice la Biblia que Dios a Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos, el mensaje impactó tanto a los oyentes que arrepentidos hicieron esa famosa pregunta de 2 palabras: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Seremos muchísimo más efectivos, hermanos, moviéndonos en el poder del Espíritu Santo que en nuestras capacidades humanas. Gloria a Dios por las capacidades humanas. Gloria a Dios por las destrezas, gloria a Dios por las experiencias. Pero hermanos queridos, nunca seremos tan fructíferos como cuando estamos llenos del Espíritu, cuando vivimos la pentecostalidad. Y al ofrecerles Pedro la invitación evangelística, 3,000 la recibieron y fueron salvos. Odio decirlo, pero escuché una vez a alguien que dijo: antes con un sermón se convirtieron 3,000 y ahora hay que predicar 3,000 sermones para que se convierta uno. Algo estaremos haciendo mal, algo estaremos descuidando. En el rumbo equivocado estaremos poniendo nuestra confianza. Somos muy centralizados, muy protagonistas. Y algo a lo que siempre le tengo mucho miedo yo, se lo confieso, es a la humillación de Dios. Porque ya lo ha hecho y me ha humillado con propósitos. Pero qué horrible es cuando Dios te tiene que humillar. Por eso dice la Biblia que mejor nosotros nos humillemos, porque si nosotros nos humillamos, Él nos va a exaltar. Pero que si nosotros nos exaltamos, Él nos va a humillar. Iba a predicar en una reunión en Monterrey, era una reunión importante, y yo era el predicador de ese evento, y recuerdo que llegué y estaba completamente lleno aquel lugar, y entonces llegué con mi carpeta, mi Biblia, y pasé por el pasillo central. Era el predicador invitado. Me fui hasta la primera fila y me senté. Y luego llegó una mujer, una señorita delgadita, bajita, y me dijo, mientras yo adoraba a Dios con todo mi corazón, con todo mi corazón, la niña llegó, me tocó el hombro y me dijo: disculpe, pastor, es que usted no puede estar aquí, está reservado. Digo, ¿y dónde quiere que me siente? Ya en mal plan. Y la muchacha, como todo estaba lleno, volteó hacia atrás y dijo: mire, no estoy segura, pero creo que en la última fila hay un espacio. Y ahí voy. Me fui a la última fila y me senté ahí. Pero pregúnteme si yo ya estaba igual. Yo estaba molesto. Pregúnteme si adoré a Dios igual. No, estaba molesto. Y tuvo que venir Dios a mi vida y me dijo: ¿estás enojado? Yo le dije: sí, porque la calabacera se secó. Me sentí tan avergonzado, hermano, tan avergonzado. O sea, yo estaba enojado. Mi ego, mi orgullo, mi vanidad había sido golpeada. Dios sabía lo que tenía que hacer conmigo esa noche. Recuerdo que pasaron y dijeron: es que el orador es el hermano César, pero no lo vemos. Y ya levanté la mano: aquí estoy. Pasé. Dios me había quebrantado y le pedí perdón. Le dije: Señor, qué vergüenza que en un chispazo así salen cosas de mí que creía yo que no tenía, que ya no estaban. Y le pedí perdón a Dios. Subí, prediqué. Como ya había arreglado las cosas con Dios, pues Él me dio gracia para lo que hice. Y cuando terminó la reunión, la primera que se me acerca es la muchachita otra vez. Le digo: ¿y ahora qué hice? Y le dice: hermano, perdóneme, hermano, quiero pedirle perdón. Es que ese asiento estaba reservado para usted.
Y a mí me dijeron, tú vas a cuidar que nadie se siente en ese asiento porque es para el hermano César Aradillas. Yo no sabía que usted era. Hermano, quería decirle a esta muchacha, no te imaginas, hija, el instrumento que fuiste en la mano de Dios para tratar con mi vida hoy. Tenía que hacer así. Por eso, hermanos, yo me siento enfrente si me sientan. No lo procuro, porque se me figura que en cualquier momento va a aparecer la muchachita y me dice, le tengo miedo. Pedro ofrece la invitación, lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que a mí me impacta, hermanos, porque mire, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo, pero hay tantos en esta mañana aquí que están más preparados que Pedro. Levanten la mano los que fueron a la primaria. De veras, los que fueron a secundaria, a preparatoria, a universidad. Son un puño, hermanos, o sea, es mucho. Muchos de los que están aquí eran más preparados que el apóstol Pedro. Si Dios pudo usar a un hombre sencillo, rudo, un pescador, un hombre de mar, ¿qué no podrá hacer con nosotros, hermanos? Si nosotros permanecemos y nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Al hombre o la mujer más sencilla que hay en este lugar, Dios puede usarlo de una forma poderosa para su gloria, lleno del Espíritu Santo. Se dice que es común en el pentecostalismo que las experiencias desplacen la exposición de la verdad divina. Y creo que en mucho de eso fuimos nosotros los que dimos lugar a crear esa imagen. Dicen, no, es que los pentecostales primero ponen sus experiencias hasta por encima de la palabra. Y de esa forma tratan de subestimar el pentecostalismo. Y algunos se han atrevido a decir que a causa de su juventud, el pentecostalismo es como una experiencia que apenas está buscando su teología. Otros afirmando que el pentecostalismo se trata de un cristianismo experiencial, pero no doctrinal. Pero ser pentecostal, hermanos, según Hechos capítulo 2, versículo 42, es perseverar en la doctrina. Y tenemos que perseverar en la doctrina. La predicación bíblica y cristocéntrica es un elemento esencial de la pentecostalidad. Usted predique a Cristo, que su mensaje sea cristocéntrico, que todo apunte a Cristo y que en todo y por todo y para todo sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. Porque hacer teología, hermanos, basada en las experiencias, es edificar sobre la arena. Usted ha sabido de problemas en la iglesia, ¿cierto? Porque alguien quiso imponer su experiencia. Yo he tenido experiencias con Dios, hermanos, y me las reservo. Me las reservo. Porque son experiencias de César Aradillas. Y usted las ha tenido también. Hacer teología basada en las experiencias, eso, hermanos, es ser ignorantes. Pero hacerlo sobre la palabra inspirada y revelada por el Espíritu es edificar sobre la roca. Porque la experiencia, toda experiencia debe surgir de la sana doctrina. Por ejemplo, la transfiguración de Jesús. Mateo dice que su rostro resplandeció como el sol, que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice la Biblia, queridos, que se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Una nube los cubrió y una voz desde la nube dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Qué tremenda experiencia! ¿Cuáles tres discípulos están allí? Pedro, Juan y Jacobo.
Ahí están. Ellos fueron testigos de esto. Por alguna razón Cristo los invita, los introduce a la experiencia. Jesús les tiene confianza para participar de esta experiencia. Hermanos, conociendo la naturaleza humana, estoy seguro que si algunos de los que estamos aquí hubiéramos estado en la transfiguración, anduviéramos haciendo nacionalmente un recorrido hablando de la experiencia en la transfiguración. Yo lo vi, diríamos nosotros. Fue increíble. Hoy vengo a hablarles de la teología de la transfiguración. Fui testigo de eso. Fue una experiencia increíble, hermanos. Y Pedro y Juan, Jacobo, pasaron muchos años. Y cuando Pedro describe la transfiguración, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escuche esto. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero ¿sabe cómo continúa el apóstol? Cierra el paréntesis de la experiencia. Dice: por alguna razón a él le plujo meternos en ella. Por alguna razón él nos privilegió con esto. O sea, solamente es eso, una experiencia. Pero luego en el versículo 19 Pedro agrega: pero tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el apóstol: tuve esa experiencia, pero haces bien en estar atento a la palabra profética más segura. Hay gente, hermanos, que porque ha tenido una experiencia quiere que los pastores implementemos su experiencia y que la normalicemos en la iglesia y que las cosas se hagan como él fue. Miren, le platico una que es muy personal. Yo estaba orando ahí, y estaba hincado, estoy solo. Yo sentí, hermano, literalmente sentí, se lo prometo delante del Espíritu Santo, una mano que se me puso aquí y me bajó mi cabeza hasta el piso, y tuve que orar con mi frente pegada al piso porque había una mano en mi nuca empujándome ahí. Imagínense que me levanto y ahora voy a la iglesia. Hermanos, hoy vamos a hablar de la teología de la mano en la nuca. Oh, hermano, si usted no ha sentido esa mano en la nuca, usted no es cristiano. Su nivel espiritual, su nivel con Dios, su nivel doctrinal es pobre, porque tiene que sentir la mano en la nuca. Hermanos queridos, esa fue mi experiencia. La experiencia siempre surgirá de la sana doctrina. Lo que se experimenta no debe ser la base de lo que se cree. Me dijo un adolescente con los ojos llenos de lágrimas, dijo: pastor, dígame una cosa. Me dijo: pastor, ¿usted siempre siente la presencia de Dios? Dije: wow, qué pregunta. Dije: tengo que decirle que sí porque soy el pastor. Tengo que decirle que sí porque eso lo va a animar. Pero más que ser políticamente correcto, preferí ser honesto. Le dije: mira, hijo, no siempre siento la presencia de Dios. Muchas veces yo no siento la presencia de Dios, pero he aprendido que no se trata de sentirla, sino de creer lo que dice su palabra. Y su palabra dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo sienta o no lo sienta. Algunos no sirven a Dios en lo que Dios ya les ha dicho que lo tienen que hacer, porque dicen: es que no lo siento, pero ya tienes un mandamiento.
Hablé con un hombre hace una semana atrás y estábamos esperando para que nos pasaran a una mesa. Solamente le pregunté, hermanos, Dios es testigo, solamente le pregunté, muy cansado. Y él volteó y me dijo, no, señor, es que tengo muchos problemas en mi casa. ¡Pum! Abrió su corazón y me empezó a contar cosas. Solamente le pregunté, ¿estás cansado? Y él comenzó a abrirse y contarme algunas cosas. Permanentemente se deben examinar y evaluar toda experiencia a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Y nunca debemos permitir que el experiencialismo debilite la autoridad de la revelación de Dios. La Biblia sostiene, hermanos, la necesidad del examen. Eso está bien, es correcto. Si no, entonces quedamos a la deriva de lo que cada quien sienta o de lo que cada quien piense. Hay un examen, según Isaías capítulo 8, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, según 1 de Juan capítulo 4, porque una correcta hermenéutica coloca la enseñanza bíblica y la experiencia a cada una en su lugar. Permítame, no estoy en contra de las experiencias, las he tenido, son increíbles, son inolvidables, pero una correcta hermenéutica pone a la experiencia y a la enseñanza a cada una en su lugar, porque después de todo, hermanos, las emociones no necesitan ser desechadas, sino sometidas a la razón, orientadas por la revelación. No estamos hablando de que no podemos fluir, hermanos. Si usted me viera, a veces yo hago el oso, dirían los jóvenes ahora, en un fuego de Dios. Y no me importa. Pierdo la compostura, pues. Porque a veces entiendo que esas emociones que están allí no son para reprimirlas, pero son para que estén sometidas a la revelación, orientadas por la propia palabra. David no se pudo contener y hay un momento en el que se despoja de la ropa real que le resultaría incómoda para lo que quería hacer y comenzó a danzar delante del arca. Hizo el oso, dijo Mical. Dijo, qué vergüenza. El soberano haciendo sus papelones. Y él le dijo, lo hice para Dios, porque empecé a sentir algo que no quise reprimir. Y se lo entregué a Dios en adoración y en alabanza. Y fui enérgico y fui intenso en eso, porque de eso se trata el pentecostalismo. Siempre me acuerdo, hermanos, de los caminantes a Emaús que van de regreso a su lugar y en eso Jesús se integra a ellos y le dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Y luego les hizo una segunda pregunta, ¿y por qué qué? ¿Por qué estáis tristes? ¿Cómo sabes de que estamos tristes? Porque hay veces, hermanos, que solamente la gente que te ama verdaderamente y la gente que te conoce lo nota. Yo he vivido momentos donde nadie se da cuenta. Y luego mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Porque me conoces. Hemos compartido más de la mitad de nuestra vida juntos. Jesús llega y les pregunta, ¿por qué están tristes? Ellos le dicen, eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han pasado. Y él les pica, ¿no? Y, ¿qué cosas? Pues de Jesús. Nosotros habíamos puesto nuestra esperanza en él, pero ya es el tercer día. Nada ha acontecido. Y Jesús se queda con ellos y comienza a ministrarlos con la palabra. Pura palabra, hermano, pura palabra, pura palabra. Jesús los ministró con palabra. Y en un momento, cuando menos lo pensaba, se va. Pero me llama la atención la conversación entre ellos después. La conversación fue más o menos así. ¿Qué sentías tú cuando él nos estaba hablando de las escrituras? Y el otro dijo, yo sentía que me ardía el corazón. ¿Tú qué sentías? Porque es lo que ellos dijeron. Sentían como que les ardía el corazón. ¿Sabe qué? Ellos tuvieron allí un impulso que lo resistieron. Lo resistieron, se portaron bien, muy hombres. Pero quizá cuando Jesús desapareció y supieron que era él, quizá dijeron, ¿por qué no lo abrazamos?
¿Por qué no nos echamos sobre Él y sentirlo otra vez entre nosotros? ¿Por qué no reprimimos lo que estábamos sintiendo, hermano? No reprima su adoración, no reprima su gratitud, no reprima sus expresiones de alabanza, hermanos. Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y que todo lo que podemos glorifique y exalte el nombre de Jesús, bendito para siempre. Los primeros creyentes le dieron un alto valor a la pureza de la doctrina. Leímos que ellos perseveraban en la doctrina. Hechos capítulo 5 dice que predicaban la doctrina. En Romanos se habla de obedecer la doctrina. En Primera a los Corintios dice que se tiene que hablar con doctrina para edificación. Primera a Timoteo dice que hay que exhortar con doctrina y avanzar en la doctrina de Cristo. Entonces, la verdad divina que el pentecostalismo proclama es salvación, sanidad, bautismo en el Espíritu Santo y segunda venida de Cristo. Denle un aplauso a nuestro Dios. Y por último, hermanos, la tercera cosa que surge del pentecostalismo, estoy hablando, hermanos, que si nosotros pensamos en el pentecostalismo solamente como la experiencia del aposento alto, no hemos entendido de qué se trata. Pentecostalismo es eso, el inicio y la continuidad, lo que siguió después. El pentecostalismo da como fruto salvación y una comunidad que practica el evangelio. En esa naciente comunidad de fe, ellos perseveraban en la doctrina, en la oración, tenían comunión y compartían el pan. Es más, algunos de ellos hasta vendían sus propiedades para el financiamiento de proyectos sociales para la comunidad. Dice la Biblia que tenían el favor del pueblo. Eran competentes y coherentes con su teología pentecostal. Sin eso no se es pentecostal, por más lenguas que se hablen. Si no experimento la compasión por mi hermano que está en necesidad. Un día, Fabián, Dios me voló la cabeza leyendo el conocido pasaje. Pero si tú ves a tu hermano en necesidad, ¿sabe qué me impactó tanto? Que la Biblia dice, ves. No dice, si tu hermano en necesidad te pide. Dios dice, hermanos, que el solo ver ya nos hace responsables. Dios dice en ese pasaje que solo ver ya es un llamado de Dios para que nosotros intervengamos. ¿O qué? ¿Siempre tendrá que pasar el hermano por la vergüenza de decirlo? ¿O cuántos se reservarán porque no quieren molestar a otros? Pero dice la Biblia, si ves a tu hermano en necesidad. Y en nuestra familia, esa ha sido una regla. Cuando alguno de mis hijos me dice, ¿sabes qué, papá? Mi amigo, le vi los tenis bien mal, rotos. ¿Quién los vio? Le digo, ¿tú o yo? Sí, yo no los había visto. Mi esposa es muy dada a eso. Mi esposa es generosa, es de las mejores cristianas que he visto en mi vida. Y seguido me está diciendo, fíjate, César, que la hermana fulana. ¿Quién? ¿Tú viste? Sí. Ok. Y tú tienes que ver cómo. Porque yo también veo. Y también Dios a mí me hace mis encargos. Esta comunidad, hermanos, era una comunidad que veían y que intervenían. Si hablamos mucho en lenguas, hermanos, pero no tenemos un ápice de compasión, yo dudo que seas un verdadero pentecostal. Porque conozco gente muy complicada, muy conflictiva, muy problemática, que lo único que sabe hacer es hablar en lenguas. Pero aquel creyente lleno del Espíritu Santo, que habla en lenguas, correcto, es correcto, proclama el Evangelio, permanece en la doctrina, se mueve en compasión.
Ese es un verdadero pentecostal. La autenticidad de lo ocurrido el día de Pentecostés, hermano, fue lo que pasó posteriormente. Los nuevos conversos recibieron el Espíritu Santo y posteriormente implementaron proyectos sociales y económicos. Algunos afirman, hermanos, que es muy probable que esos proyectos asistenciales hayan sido continuados por el apóstol Pablo. Usted sabe de esto. Y sabe de aquellos que un día le dijeron a Pablo: nosotros no tenemos nada que aportar para la necesidad. Y dice que de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad, pues no teniendo nada que dar, se dieron a sí mismos. Eso es maravilloso, hermanos. Están juntando para una hambruna y llegan estos hermanitos. ¿Ustedes qué van a aportar? No tenemos nada, pero tengo este hombro. Si quieres, ese es el costal aquí. Ese que trajo el otro, ponlo aquí. O sea, no tengo yo que aportar, pero me entrego a mí mismo. Y es muy probable que el apóstol Pablo haya continuado esos programas asistenciales, porque el nombre pentecostal no debe reducirse a un solo aspecto de lo que ocurrió ese día, sino el cumplimiento pleno de la intención divina del Pentecostés. En el Pentecostés, hermanos, Dios nos dio, como a Moisés, el modelo de lo que Él quería que fuera su iglesia para siempre. Así que yo le animo para que tomemos un momento y volteemos hacia la iglesia del Pentecostés, y volteemos hacia nuestra iglesia o a la iglesia de nuestro momento y nos demos cuenta si hay mucha similitud o si nos hemos distanciado. Y si nos hemos distanciado, ¿cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Cuándo nos sentimos facultados para hacer las cosas a nuestra manera? Hay un modelo riguroso, como Moisés rigurosamente cumplió todo y Dios mandó su gloria. Cuando la iglesia cumple la voluntad de Dios, los planes de Dios, las especificaciones de Dios, va a ser una iglesia fructífera, bendecida, que ni las puertas mismas del infierno van a poder prevalecer contra ella. La transformación y el avivamiento producidos por el Espíritu Santo siguen siendo, hermanos, nuestra mayor necesidad y nuestro más grande reto. Eso es lo que más se necesita. Hoy en día, hermanos, no estoy en contra, porque sí lo hacemos nosotros también. Hoy en día se dice: inviértele a las redes sociales. Métele lana a las redes sociales, sube tu iglesia, sube tu servicio, sube esto. Nosotros lo hacemos, o sea, y pensamos que esa va a ser la solución. Pero ¿sabe cuál es el poder de convocatoria más grande que puede tener una iglesia? La presencia de Dios en medio de ella. Porque la gente va a querer estar en una iglesia donde Dios se está moviendo y está haciendo cosas. Dijo Ray Mesa, el viejo predicador, dijo el predicador: díganle a la gente que allá, en una isla, en medio del mar, está un hombre que ha hablado con Dios. Y la gente va a hacer lo que sea para ir a aquella isla a oír al hombre que ha hablado con Dios. Imagínense, hermano, que la presencia apoderadora de Dios, de su Santo Espíritu, tenga su preeminencia y su lugar en medio de nosotros. Hermanos, no ocuparemos redes sociales. De boca en boca la gente estará comentando que allí está pasando algo, que la vida de Dios se está moviendo, que Él se está manifestando, que está sanando a los enfermos, que está restaurando los matrimonios, que está libertando a los oprimidos por el diablo, que está salvando a los perdidos, que está levantando a los desheredados, que está haciendo una obra poderosa. La gente querrá estar en ese lugar donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Pero se debe cuidar que esa sea una manifestación genuina, que armonice con la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Recuerdo a un hombre, puso su mano en mi frente, me quería tumbar a fuerzas. Y yo digo: no, Señor, muchas veces yo me he caído porque apenas me toca a alguien, y a veces he caído y tengo mi tiempo con Dios, pero Él a fuerza me quería tumbar, no me caí. Y luego me dijo, al final dijo: eres rebelde. Dije: es que lo de Dios no es así, Señor.
Tiene que ser genuino. Que la experiencia y la manifestación sean genuinas, que armonice con la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Alguien dijo, hermanos, que de seguir la tendencia a la baja de bautizados en el Espíritu Santo, solo seremos pentecostales de nombre. Hoy más que nunca debemos renovar nuestro compromiso con la teología pentecostal, profundizando en su conocimiento, orando por esta manifestación. Y quiero terminar diciendo esto, que no sé si vaya a chocar en algunas mentes, pero tenemos que ser intencionales en hablar en otras lenguas. Cuando yo me convertí, me enseñaron que eso era para un momento de éxtasis, que eso ocurría. Decía alguien, oye, es que Dios me bendijo tanto que hasta hablé en lenguas. Y a veces se nos enseñó que la experiencia de hablar en lenguas era para momentos cúspide de una experiencia con Dios, pero no es así, hermano. ¿Cada cuánto puede leer usted la Biblia? Respóndame, ¿cada cuánto la puede leer? Cuando quiera. ¿Cuándo puede orar? Va manejando, va orando, ¿cierto? Las mujeres están cocinando y oran. Yo escucho a una persona que me está pidiendo consejería y mientras la persona habla, yo oro. Puedo orar siempre, puedo orar en todo lugar. ¿Cuándo puedo ayunar? Cuando Dios me llama a esto y cuando tengo la iniciativa en un proceso de búsqueda. ¿Cuándo puedo hablar en lenguas? No. Eso es como el traje de gala, ¿no? Para algunos momentos especiales. No, hermanos. Puedes leer la Biblia en cualquier momento, puedes orar en cualquier momento, puedes ayunar en cualquier momento, puedes hablar en lenguas en cualquier momento. Nos fue dado, hermanos, nos fue dado. Y Dios no restringe. Ay, no, ahora no es un día especial, no es domingo, no estás en el altar. Tenemos que ser intencionales. Y nuestros hijos tienen que tener memorias de que su papá y su mamá hablaban en lenguas. Nuestros cultos, hermanos, tiene que fluir. Este don entre nosotros ya nos fue dado. A veces decimos, es que hoy cada vez hay menos bautizados con el Espíritu Santo. Y yo digo, pero si a veces los bautizados ni siquiera fluyen en ello. Sea intencional. No está fingiendo, no está imitando nada. Está haciendo uso de algo que Dios ya le dio. Y tenemos que ser intencionales en hablar en lenguas. Y puedes ir manejando y puedes ir hablando en lenguas. Es más, puedes hablar en lenguas hasta sin soltarlas. Y en tu espíritu estás ahí orando en lenguas. Pero si, hermanos queridos, a veces estamos ministrando a personas que están deseando ser bautizadas con el Espíritu Santo y ni los que vienen a imponer sus manos se atreven a abrir su boca. Hágalo, fluya. Es un lenguaje perfecto, es una oración perfecta, está despojada de intereses humanos, de lealtades humanas. Es una oración perfecta. Es Dios que te lo dio para eso. Hoy más que nunca debemos renovar este compromiso pentecostal siendo intencionales. Pero también tenemos que dar a conocer esta doctrina. Estudiantes, pastores, maestros, renovemos nuestro compromiso con la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo. Hagámosla presente en nuestras enseñanzas, en nuestros sermones y ministraciones. Dijo una vez alguien, tenemos que ser muy cuidadosos por la gente nueva. Déjese de cosas, hermanos. Cuando algo es de Dios, hasta la gente nueva lo percibe. La gente nueva se sobrecoge de eso. Quizá le va a parecer extraño, le va a parecer raro, sí, pero a lo mejor va a preguntar, ¿qué fue lo que te oí hablar? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y tú le vas a poder decir, es el Espíritu Santo, que después de la conversión vino a mi vida, me bautizó con su Santo Espíritu, y ahora tengo un lenguaje con el que hablo con Dios, hablo misterios. A veces, la mayoría de las veces, ni yo mismo sé lo que estoy diciendo, pero yo sé que por el Espíritu estoy hablando con Dios, y que el diablo no puede meterse en esa conversación, que no puede hacer nada, porque estoy en línea directa para con Dios. Profundicemos en ella.
Oremos siempre por esa manifestación. Démosla a conocer. Hagámosla presente en nuestros mensajes, en nuestras enseñanzas, en nuestras administraciones. Pues yo creo que tenemos que venir un momentito acá. Y yo sé que hay cosas que hacer y todo eso, pero podemos tomarnos un momentito, hermanos, para estar acá de pie, para no hincarnos por el espacio y tengamos un momento para adorar al Espíritu Santo. Estudiantes de los institutos, vénganse acá enfrente. Iglesia, vengan. Pastores, vengan.